Mil perdones, todavía estoy con la tos, está, pero bueno. Les decía que puede que vayan surgiendo algunas dudas. Me interrumpen sin ningún problema, ¿sí? Ahora voy a cortar la cámara porque me dice que mi señal está baja, así que para que me escuchen bien, solo voy a cortar el audio, perdón, el video, ¿ya? Entonces, empezamos. Por favor, cualquier consulta me van a interrumpir. Bien. A ver, vamos a trabajar la semana 2 con la formulación de competencias y elementos de competencia. Aunque los elementos de competencia los vamos a ver en profundidad la siguiente semana, pero me gustaría que ustedes vayan avanzando y ya conozcan cuál es la lógica de desagregación de una competencia. Perdón, voy a grabar por si acaso. This meeting is being recorded. Entonces, el plan de asignatura, cuando hablamos de un plan de asignatura, estamos hablando de, ya les decía, el nivel microcurricular, ¿no es cierto? Tenemos el macro, el meso y el micro. A nivel microcurricular tenemos distintos instrumentos de planificación. Uno de ellos es el plan de asignatura, ¿sí? Este plan de asignatura es un instrumento de carácter curricular que presenta información necesaria y orientadora, ¿no? Ustedes mismos decían que la sesión pasada, que es una guía que me dice cómo voy a desarrollar mi materia o mi asignatura, qué actividades voy a planificar, cuál va a ser mi metodología, cómo voy a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, este documento tiene ese rol orientador para que podamos desarrollar cada una de nuestras asignaturas. Ahora, esta asignatura puede ser una carrera, en una carrera normal puede ser una asignatura semestral, puede ser una asignatura anual, puede ser un taller, un laboratorio o un módulo de un programa académico más corto, por ejemplo, un módulo de un diplomado, de una maestría. Por eso dice en un periodo académico determinado. Dependerá a qué tipo de programa pertenece, pero podemos desarrollar este plan, ¿sí? Esta planificación para cualquiera de estas asignaturas o módulos que tengamos que regentar. Entonces, este documento se nutre de varias fuentes. En un nivel mesocurricular, que habíamos hablado en el módulo 1, si se acuerdan, incluso macro, tenemos una visión y visión institucional, tenemos una malla de curricular, un plan de estudios de una carrera, un perfil profesional, ¿sí? Que se define como proyecto curricular en todas las carreras que tenemos en la universidad. Pero se nutre también a nivel microcurricular. Nosotros, los docentes, podemos enriquecer un plan de asignatura de una revisión bibliográfica, de la experiencia de los expertos, ¿no es cierto? Y con un modelo educativo, el modelo educativo institucional que nos dice cuál debería ser el modelo pedagógico, ¿sí? Que vamos a considerar para poder enseñar y que se traduce en este plan de asignatura, ¿ya? Entonces, fíjense, no es un documento suelto, no es un documento que sale de la nada, es un documento que tiene su fundamento, ya un fundamento pedagógico, tiene fundamento filosófico, tiene un fundamento teórico desde la institución, desde cómo se ha pensado una carrera, desde cómo se ha pensado un perfil profesional y al que nosotros tendríamos que aportar con esta nuestra planificación. ¿Listo? Entonces, hay que tomar en cuenta, no perder de vista que este plan no es sueltito, no es solo, no es individual y que tiene que tener mucha relación con las otras asignaturas de esta malla curricular, que tiene que aportar con una competencia a este perfil profesional, ¿sí? Y que tiene que atender a la misión y visión de esa institución o de esa carrera.
Entonces, ¿cómo es un plan de asignatura? ¿Qué componentes tiene? Este plan de asignatura tiene en principio 9 componentes, el que trabajamos en la escuela de posgrado, que por cierto es un modelo que se ha trabajado en la Dirección de Planificación Académica de San Simón, ¿sí? Entonces nosotros seguimos esa guía, porque es la guía en base a la cual se supone que todos los docentes de San Simón de pre y posgrado deberían poder planificar. Entonces, este plan de asignatura cuenta con unos datos generales en los cuales nosotros describimos la asignatura, ¿no es cierto? De qué institución es, qué se llama la asignatura, cuánto es la carga horaria, si es semestral, si es anual, si tiene algunas materias que son prerequisito, etcétera. Todo eso lo anotamos en los datos generales. Tenemos una justificación que es normalmente una cápita que tiene 3, 4 párrafos a lo mucho, y en el que describimos por qué es importante esta asignatura dentro de ese perfil profesional. ¿Sí? Tenemos la competencia de la asignatura, que siempre es solo una, ¿ya? Una competencia por asignatura. Puede pasar en algunas asignaturas, especialmente de derecho, de medicina, como las materias son anuales, que en algún caso muy complejo tengamos que redactar 2 competencias, porque definitivamente no hay forma de agruparlas en un desempeño de, de la carrera, pero lo normal es que tengamos únicamente una en las asignaturas que tienen solo un semestre. ¿Sí? Como punto 4 está la organización de las unidades de aprendizaje. Es un detalle de cómo operativizamos esa competencia, cómo la desarrollamos a lo largo del semestre, cómo evaluamos, ¿sí? Entonces vamos a desagregar esta competencia en elementos de competencia, criterios de desempeño, evidencias y saberes. Por cada una de estas unidades vamos a desagregar esta competencia en todos estos elementos. Una vez que hemos definido eso, en nuestras unidades vamos a tener la metodología, la evaluación, que también se detalla por cada una de las unidades, un cronograma, simplemente consignamos el número de sesiones que nos va a tomar cada unidad de aprendizaje, bibliografía y el ejemplo de un plan de secuencia didáctica. Este plan de secuencia la vamos a ver concretamente en el módulo 3 y es otro instrumento de planificación, ¿sí? Pero lo vamos a ver, no se preocupen. Ahora, ¿por qué está en rojo? Porque estos 4 puntos son los principales o los más importantes, vamos a decir, de este plan de asignatura, ¿sí? Con la competencia, que es la que nos va a dar el norte, vamos a poder formular todas nuestras unidades de aprendizaje, vamos a poder definir la metodología y la evaluación. Entonces, vamos a trabajar en este módulo 1 hasta este punto 4. En el módulo 3 vamos a trabajar metodología, vamos a trabajar el plan de secuencia didáctica. En el módulo 4 vamos a trabajar evaluación. Entonces, como les decía, y van a poder ver a lo largo de todo el diplomado, lo que resta van a terminar ustedes con su plan de asignatura, ¿sí? ¿Cómo formulamos una competencia de una asignatura? Primero tenemos que recordar que una competencia tiene 4 componentes. Tiene un verbo de desempeño, ¿sí? Tiene un objeto, una finalidad y una condición de referencia. Vamos a ver cada uno de estos componentes. El verbo de desempeño de una competencia evidencia un desempeño profesional. Se utiliza un solo verbo, no 2 normalmente. Siempre es un verbo que representa ese saber hacer profesional, esa macrohabilidad de la que les hablaba. Siempre se conjuga este verbo en presente en modo indicativo.
Es decir, no está en infinitivo. No digo, por ejemplo, elaborar, se dice elabora. No se dice diseñar, sino diseña, construye, ¿sí? Propone, resuelve. Esos son verbos en indicativo, como si yo estuviera viendo a la persona hacer esa acción. Entonces, este verbo de desempeño de la competencia tiene que evidenciar un saber hacer profesional, ¿sí? A este verbo le acompaña siempre un objeto. Indica, puede ser un objeto o una situación sobre la cual recae la acción, es decir, la acción que se menciona en el verbo, ¿sí? Precisa lo que la persona sabe hacer. Entonces, estos dos componentes de verbo y objeto, ¿sí? Se convierten en el desempeño de la asignatura. Ya con solo leer estos dos componentes en una competencia, yo tengo que poder identificar claramente a qué asignatura me estoy refiriendo. Tiene que ser tan descriptivo de que sin lugar a dudas, con solo el verbo y el objeto, yo ya pueda identificar la asignatura. ¿Sí? Entonces, un tercer componente que es la finalidad. Indica el para qué se actúa, para qué logramos ese desempeño. ¿Por qué será importante? Está relacionada directamente con la respuesta a un problema, a una tarea, función o proceso de la práctica profesional. ¿Sí? Luego les voy a mostrar algunos ejemplos. Y tiene un último componente que es la condición de referencia. Esta condición de referencia expresa justamente la condición o condiciones, es decir, esos requisitos que se debe cumplir cuando actuamos. Aquí yo me respondo qué tengo que hacer o qué condición debo cumplir para que mi desempeño sea idóneo. Esta característica de idoneidad a la competencia se la damos en la condición de referencia. Algo importante de esta condición de referencia, de este cuarto componente, es que es un referente para poder evaluar el desempeño. ¿Sí? Pensamos ya en términos de evaluación. ¿Cómo evalúo esa idoneidad del saber hacer? Y debe evitarse la descripción detallada. No necesito, no sé, una condición de referencia en un párrafo completo con unas 5 o 6 palabras, basta. Entonces tendré que pensar en términos de requisitos o condiciones que me puedan asegurar la idoneidad de ese desempeño. ¿Sí? Estos son los 4 componentes de una competencia. Y además este es el orden, ¿no? El verbo, el objeto, finalidad y condición de referencia. Puede pasar en algún momento que mi competencia se vea mejor si yo cambio el orden y escriba la condición de referencia antes que la finalidad. No hay ningún problema. Estos dos se pueden intercambiar. Uno puede ir antes del otro. Dependerá de cómo mi redacción se entienda mejor. ¿Sí? Pero siempre la competencia va a empezar por un solo verbo en presente indicativo. ¿Ya? Acompañado siempre ese verbo del objeto. Luego puedo intercambiar el orden entre finalidad y condición de referencia. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de una formulación de una competencia. Comunica mensajes en las formas oral, escrita y gráfica para generar entendimiento, establecer relaciones colaborativas y construir conocimiento en distintos contextos sociales y culturales, con fluidez, claridad y asertividad. Entonces, vamos identificando en esta competencia los 4 componentes, ¿sí? El verbo de desempeño, el objeto, la finalidad, el para qué, ¿sí? ¿Por qué es importante ese desempeño? ¿Qué voy a lograr con ese desempeño?
Y además, la condición de referencia, es decir, una comunicación fluida, clara y asertiva, ¿sí? Alguien que pueda comunicarse así, de esa forma, pues es competente, ¿no es cierto? Ese desempeño es idóneo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Desarrolla sistemas acuícolas para facilitar los procesos productivos amigables con el ambiente, minimizando la carga orgánica en los efluentes de pisciculturas. Entonces, otra vez, el verbo de desempeño, el objeto, siempre ambos juntos. Si yo leo solamente verbo y objeto, con toda claridad voy a ver de qué materia se trata, de qué asignatura estoy hablando, ¿sí? Solo con estos dos componentes. La finalidad me dice por qué es importante lograr este desempeño. ¿Cuál es esa finalidad? El para qué de este saber hacer profesional. Alguien, un profesional que pueda desarrollar sistemas acuícolas, va a poder facilitar a la larga, ¿sí?, procesos productivos amigables con el medio ambiente. ¿Cómo voy a hacer que ese desempeño sea idóneo? Es decir, que se haga en las mejores condiciones posibles. Entonces aquí me dice que la condición de referencia es que aquella persona que desarrolla sistemas acuícolas minimizando la carga orgánica en los efluentes de piscicultura, entonces lo hace de forma idónea. Si no cumple esta condición, es decir, este marco de actuación, esto es lo que me da el marco, digo, de aquí hasta aquí. Si tú cumples estas condiciones o estos requisitos, entonces este desempeño está bien hecho. Eres competente y además este desempeño es idóneo, ¿sí? Si esta condición se cumple. Vamos a ver aquí si se está entendiendo lo que hemos dicho hasta ahora. Cuéntenme ustedes, van abriendo micrófonos. En esta competencia que dice, aplicar los principios de bioseguridad para el cuidado de su salud y del paciente, respetando normas y procedimientos básicos en la prevención de enfermedades infectocontagiosas durante las prácticas del semestre. ¿Qué errores pueden encontrar en esta formulación de la competencia? Debería decir aplica. Debería decir aplica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Si estamos pensando que una competencia es una macrohabilidad profesional, si es un desempeño profesional, ya del futuro profesional, ¿qué cosa más está extra aquí, adicional y que no tiene coherencia cuando hablo de un saber hacer profesional? ¿Hay algo ahí que les hace ruido? Donde dice durante las prácticas del semestre. Exactamente. Cuando nosotros redactamos o formulamos una competencia, no hacemos referencia nunca más al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no hablamos de prácticas, no hablamos de semestre, no hablamos de actividades que puedan realizarse en el aula, porque ya estamos pensando en un desempeño profesional, es un saber hacer profesional. Entonces, los dos errores en esta competencia son el verbo de desempeño, que debe ser en modo indicativo, debería decir aplica, ¿sí? Y la competencia debe referirse a la práctica profesional, no al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, eliminamos todo esto durante las prácticas del semestre, ¿sí? Verificamos, aplica los principios de bioseguridad. Tengo el verbo y tengo el objeto. La finalidad para el cuidado de su salud y del paciente. Está bien, ¿no es cierto? Ese es un propósito que se puede cumplir siguiendo o aplicando los principios de bioseguridad. Y además nos da la condición de referencia. Dice que debes respetar normas y procedimientos básicos
en la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, normalmente ellos tienen un protocolo a seguir, hay un proceso que debe seguir de bioseguridad, ¿no? Entonces, fíjense, este desempeño va a ser idóneo si yo respeto esas normas y procedimientos. ¿Está claro? Se llegan a identificar los componentes, ¿no? Veamos aquí. Conoce principios inherentes en la utilización de medicamentos relacionados con los problemas de salud bucal más comunes en el contexto en el que trabaja. Le falta el para qué. Ok, le falta una finalidad. ¿Qué más? ¿Qué me dicen sobre el verbo y el objeto? No tiene objeto. No tiene objeto y el verbo tampoco es correcto, ¿sí? Porque cuando yo hablo de desempeños profesionales, voy a evitar el verbo conoce, sabe, comprende. ¿Por qué? Porque me estaría refiriendo únicamente al conocimiento, a los saberes conceptuales. Y estaría dejando de lado todo lo demás, que en realidad es lo que me importa, que es el desempeño. Ese desempeño integra los tres tipos de saberes. Integra teoría, integra práctica, integra actitudes. Por lo tanto, no se utilizan verbos como conoce, sabe, ¿sí? Debe ser además observable, medible, verificable, objetivamente. Y tiene que hacer referencia a una habilidad global del profesional. Evitar verbos como conoce, sabe, reconoce, comprende, etc. ¿No es cierto? Porque tiene que ser una macro habilidad profesional. Tampoco se indica la finalidad, como decía Denis, el para qué, y no está clara la condición de referencia. ¿Por qué? Esto suele pasar cuando el verbo que he elegido, el verbo de desempeño, no es el correcto. Entonces tengan por seguro de que si su verbo no está bien elegido junto con su objeto, lo más probable es que tampoco van a identificar correctamente la finalidad y la condición de referencia. ¿Sí? Entonces aquí el desempeño profesional no está claro. ¿No es cierto? No se puede identificar esa macro habilidad. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Sí se entiende? Muy bien. Vamos con esto. Describe la estructura y organización del territorio urbano rural para complementar su formación profesional, diseñando criterios de intervención. ¿Qué me dicen sobre esto? Nada. El desempeño tiene que hacer referencia a una habilidad global. Otra vez, ¿qué es lo que se aprende en la asignatura al final del semestre? Sí. ¿Cuál es esa macrohabilidad que van a alcanzar? Este verbo describe suele ser un verbo normalmente de un criterio de desempeño. Es un verbo reducido, pequeño, que puedo alcanzar en una clase. Describir algo no es complejo y no es un desempeño que amerite una asignatura, ¿sí? Entonces, cuando pienso en este tipo de verbos, yo digo, no, el verbo está muy corto, no es complejo y tienes que pensar en otro verbo que sea más amplio, que cubra realmente un desempeño profesional que logres alcanzar al término de un semestre, ¿ya? Entonces, mucho cuidado también al elegir la amplitud del verbo, la dificultad. La finalidad es demasiado general porque dice para complementar su formación profesional. ¿Para complementarla en qué? ¿En cuál profesión? Ustedes podrían aquí identificar cuál es la profesión, ¿no? Entonces, recuerden que al leer nosotros la competencia tenemos que tener una idea clara de qué asignatura estamos hablando.
Entonces, al hacer algo así tan general, no estoy precisando concretamente en qué aporta este desempeño al perfil profesional, ¿sí? Y la condición de referencia no es pertinente para el desempeño planteado. ¿Por qué? Porque aquí dice diseñando criterios de intervención. Si ustedes se fijan, ¿cómo es posible que yo pueda describir una estructura y organización diseñando criterios? Este diseño de criterios incluso es un saber hacer mucho más amplio que este de aquí. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Ya esto es una alerta que me dice, no, de pronto quizá el desempeño de mi asignatura tendría que ir por diseña criterios de intervención. No sé, tendríamos que ver, ¿no? Pero estas claves, la amplitud de los verbos, la complejidad que tienen, pueden darles una idea de si lo estoy eligiendo bien o no y si esa competencia describe esa macrohabilidad profesional, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo la competencia de mi asignatura, y con esto termino porque vamos a trabajar esto la próxima semana, voy a desagregar la competencia. ¿Qué significa desagregarla? Consiste en descomponerla en elementos más concretos para que hagamos posible su desarrollo y evaluación en el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Qué significa? Cuando yo redacto esta competencia tan compleja, de alguna forma tengo que poder plantearme el proceso de cómo voy a llegar a conseguir esta competencia en mis estudiantes, ¿sí? A lo largo del semestre. Entonces, ¿qué hago? Primero la desagrego en elementos de competencia. Estos elementos de competencia siguen siendo desempeños más concretos, más precisos, pero siguen siendo desempeños profesionales. Son más concretos que el de la competencia. Además, están en un orden secuencial, es decir, primero logro este elemento, después logro este desempeño y después este otro. Y juntos los 3, 4 o 5 o 7 elementos de competencia que sean necesarios, me van a ayudar a alcanzar esta competencia, ¿sí? Luego, una vez que yo he definido mis elementos de competencia, estos elementos se vuelven a desagregar en criterios de desempeño. Estos criterios de desempeño son evaluados a partir de evidencias que pueden ser evidencias de producto o evidencias de desempeño, ¿sí? Y defino, aquí sí entra la famosa teoría o el contenido, por cada uno de mis elementos de competencia, voy a definir los 3 tipos de saberes que son necesarios para alcanzar ese elemento de competencia. Entonces defino saberes conceptuales o factuales, los saberes hacer o saberes procedimentales y los saberes ser o los actitudinales, ¿sí? Y algo importante a recordar es que estos elementos de competencia que están aquí en este nivel dan lugar a las unidades de aprendizaje. ¿Sí? Es lo que les contaba en la última sesión el día jueves sobre la desagregación de competencias. ¿No es cierto? Que ya no pensamos más en contenidos, sino que pensamos en términos de desempeños profesionales y todos estos desempeños son los que se convierten a la larga en nuestras unidades de aprendizaje. Son los famosos temas que conocíamos antes, solo que los temas se basaban en contenido y teoría, ahora nos basamos en los desempeños. ¿Listo? Y bueno, ya no voy más adelante porque vamos a trabajar eso la próxima semana. ¿Con qué quiero que nos quedemos? Con estos 4 componentes de la competencia. Verbo de desempeño, objeto, condición de referencia y finalidad. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplito más.
como les decía, son desempeños más concretos, pero que integrados me permiten alcanzar esa macrohabilidad o la competencia de mi asignatura. ¿Sí? Para redactar los elementos de competencia, vamos a ver un ejemplo chiquitito, porque quiero principalmente darles un ejemplo de la complejidad del verbo que utilizamos para definir la competencia. ¿Sí? Conduce, vamos a pensar que estamos en una escuela de conducción y queremos plantear la competencia para esa escuela. ¿Sí? Alguien que haga el curso tiene que poder lograr esta competencia. Conduce un automóvil, verbo y objeto. Para el traslado de personas u objetos, la finalidad, ¿sí? Tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Sería la condición de referencia. ¿Estamos bien? Entonces, este ejemplo nos ayuda a ver cómo definimos los 4 componentes de una competencia de una forma tan concreta. Fíjense cómo respondo al qué quiero que aprendan, ¿sí? Como desempeño, pero como un saber hacer. ¿Para qué quiero que aprendan? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué es importante lograr este desempeño? ¿Para qué les sirve? Y la condición de referencia me dice cuál es ese marco de actuación que hace idóneo ese desempeño. ¿Sí? Entonces, otra vez, conduce un automóvil para el traslado de personas u objetos, tomando en cuenta las normas y señales de tránsito. Otro ejemplo de cómo redactar una competencia. Y ahora sí, nos vamos a ir al trabajo de grupos. Antes de que vayan a trabajar en grupos, ¿tienen alguna duda? ¿Estamos bien con las ideas claras? Les habíamos pedido que lean el texto ya para tener una mejor idea de cómo se redacta una competencia. Y que podamos hacer el ejercicio el día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Están calladitos, por preocupados, porque no me entendieron nada o porque se entendió todo. Yo siempre he sido malo en literatura. Menos mal tu materia no es literatura. Bien, entonces, el ejercicio. Nos vamos a poner en los grupos que siempre trabajamos ahora por asignaturas o por áreas de especialidad más bien. Ustedes ya saben, grupo 1, 2, 3 y 4. La idea es la siguiente. Imagínense ahora que son los maestros pasteleros y tienen que diseñar un curso de repostería. Ya, concretamente un curso para elaboración de tortas. Lo que tienen que hacer ahora es formular la competencia de ese curso. ¿Cuál sería la competencia del curso? Entonces tienen que pensar, ¿qué desempeño debe lograr al final el curso esta persona que quiere inscribirse en mi curso? ¿Qué debe saber hacer al finalizar el curso? Entonces aquí, en ese saber hacer profesional, voy a pensar en un verbo y un objeto. ¿Para qué le sirve a una persona aprender ese desempeño? ¿Por qué será importante? ¿Por qué será, o qué le puedo ofrecer a esta persona que quiere aprender a hacer tortas conmigo? ¿Qué va a poder hacer luego con ese desempeño? Entonces pienso en la finalidad. ¿Qué condiciones debe cumplir la persona para que ese desempeño o saber hacer sea idóneo? Entonces ahí estoy pensando en términos de condición de referencia. ¿Cuál es ese marco de actuación que lo va a convertir en un buen, no pastelero, porque es concretamente, no es para hacer pasteles en general, sino es para elaborar tortas? ¿Ya? Y ya les estoy dando una pista enorme. Pero ¿cuál sería esa condición de referencia? ¿Cuál es ese marco de actuación?
Entonces ahora voy a abrir la sala de los grupos y van a tener 15 minutitos para formular la competencia. Y luego vamos a socializar y ver cómo les ha ido. ¿Se acuerdan en qué grupos están? ¿Sí? ¿No? Ya tienen que saber, chicos. A ver, denme un ratito, que yo tengo aquí un seguimiento. Ajá. Uy, los perdí. Un segundito, aquí están los grupos. Ok, en el 1 entonces están todos los chuyas. Están, me van a dictar ya, están Mauricio, Juan Carlos, Vladimir, Joseph y Melissa. Los discriminados. Mauricio, Melissa, Juan Carlos, Joseph y Vladimir. Ok. En el 2 están Ignacio, Robert, Rolando y Raquel. Ignacio, Robert, Rolando no lo veo. Y Raquel. Raquel sí está. En el tercero están Iván, Fernando, Edwin, Denis y Nidia. Iván, Fernando, Edwin, Denis y Nidia. Y en el último están Erwin, Adela, Gustavo, Javier y Franz. Adela, Erwin, Franz, Gustavo y Javier. Listo. Vámonos a trabajar. Tienen 15 minutos para redactar la competencia de un curso para elaborar tortas. Benache, Benache. Como chocos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Tal. Hola, hola. ¿Qué pasó con la Melissa? ¿Te has dormido? Pues, capaz. ¿Qué onda? Meli, despertaron. ¿Qué nos toca hacer? ¿Nos toca hacer algo? ¿O todo en general es? O sea, tenemos que redactar, Eh, supongo que en grupo, una competencia de ese tortero. De esa repostería. Ah, hay que hablar con propiedad. Sí, puta, me va a costar eso. No, pero no nos ha dividido en, o sea, cada uno, o de todo en general hay que hacer. Entre Pues todos que creo no. que tenemos que hacer una competencia de ese. y esa será una competencia referente a lo de repostería. Un ratito me están indicando algo aquí. Ok, ok. Sus chanchules. Desarrolla. A ver, ¿qué es lo que han entendido? Yo he entendido esto es sujeto, esto es predicado, esto es verbo, así. Sí, primero. Básicamente es lo que... Ha mandado, creo que era una diapositiva. ¿Ha mandado al grupo? Era una diapositiva.
creo, donde estaba la repostería y otra diapositiva donde estaban las preguntas. Sí, tengo eso. O sea, ¿Eso nos va a pasar o cómo? a ver, yo les paso a ver si es que se puede acá. Voy a hacer un copy. No sé si se puede pegar imágenes aquí al chat, si no. Al parecer no. Les voy a compartir. Supongo que será esto. Te refieres a esto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y estas son Curso de las repostería. preguntas. Las preguntas. Sí. Son 3, no, 4. ¿Qué desempeño? Debe saber. ¿Alguien ha entendido claramente esta cuestión? Mm, Te ubicas que estaba hablando de, me dormí ese rato, el verbo, estaba cansado. El verbo, luego el objeto, creo que no era el predicado, no, la finalidad. la finalidad, Vladimir y Joseph, la prendan cámara. finalidad, La finalidad y la condición de referencia. A la chachona le voy a decir, está llamando lista. Quiero encender mi cámara, Carla. Es que estoy con un inconveniente ahorita. ¿Estás en pijama? No, estoy con mi sobrinito. Perdón. Su No sobrino le dice, importa. eres un inconveniente. No, yo lo estoy cuidando un rato. ¿Qué tal van? ¿Ya tienen su competencia, chicos? Ya estamos en eso. Por lo menos el verbo lo han elegido. A ver. ¿Cuál va a ser el Voy a verbo hacer de... papel anciano. Mejor no. ¿Dónde está esto? ¿Nunca han hecho una torta para sus mamás? Yo no he comprado. Sí, pero hay Entonces sería mucha presión. elabora sería el verbo, ¿verdad? Puede ser un buen verbo. ¿Qué otro verbo puede usar? Preparar, Desarrolla. También. Prepara. preparar, Ujú. preparar, no desarrollar, hornear, Desarrollar me suena como que desarrolla una torta. prepara, creo que decorar, se tal llama. vez. Desarrollar una habilidad. Eso, fíjense, primero elegimos bien el verbo pensando en la amplitud, ¿no? Lo que abarca ese verbo. Si yo digo, por ejemplo, prepara, yo estaría pensando en mezclar los ingredientes y ya está. No trabajamos con la cocción, no Como trabajamos un con el plato decorado fuerte. ni nada. Por ejemplo, ¿no? Preparar algo. Ahora, si de pronto yo decido que prepara involucra todo ese proceso, está bien, ¿no? Puede ser un verbo elegido. ¿Y si Pero algo dijera que no puede hornea? ser, por ejemplo, hornea, sí, puedes hornear tortas, pero lo mismo, vas a hornear la masa de la torta y no vas a aprender a decorarla, por ejemplo. ¿Qué ofrecerían en su curso para elaborar tortas? Elaborar. Elabora, puede ser otro proceso. Entonces, vayan ustedes pensando en la elección del verbo justamente de acuerdo a la amplitud que quieran dar, hasta dónde quieren llegar. Selecciona los ingredientes adecuados para la preparación de las mejores y más deliciosas tortas. Puede que sea. Ya Sigan está. pensando, sigan Sí pensando. podría Voy por los diseñar otros también. grupos. Diseña. Cuiden sus tiempos porque según esto faltan 7 ¿Hasta qué minutos. hora es? Desarrolla es uno de esos verbos que tenemos que evitar, Carla. Tipo conoce, No, sabe, comprende. desarrolla no. En el caso, por ejemplo, de los de sistemas, desarrolla, cuando van a desarrollar software, es un verbo ideal, porque ellos sí lo desarrollan, ¿no? Entonces, es un buen verbo para el caso de ellos.
para ustedes, no sé si se debe evitar, depende que desarrollan, ¿no? Es que si es un curso de tortas, o sea, porque no creo que enseñen a hacer una torta y ya. Entonces tal vez podría Claro, ser como que las recetas y al o saber. puedes decir elabora tortas en plural, Ujú, ya, o elabora distintos tipos de torta, no sé, lo que ustedes quieran ofrecer en su curso. ya. ¿Listo? Me voy al grupo 3. Mm, Oh, no. Algo ha pasado. No. Volveré.